Más Justa, capítulo de Transparencia Internacional en Honduras y el programa Umbral de la Cuenta de Desafío del Milenio presentan los resultados del desempeño institucional y sus avances en materia de integridad, transparencia y rendición de cuentas en las compras y contrataciones y gestión del recurso humano en los sectores públicos de educación, gestión tributaria, infraestructura, salud y seguridad, obtenidos a través del sistema de monitoreo y evaluación independiente de ASJ y Transparencia Internacional. La presentación de estos resultados del monitoreo se realiza en el marco del cierre del convenio de subvención suscrito entre la ASJ y Desafío del Milenio, que permitió ejecutar las acciones contempladas en el convenio de colaboración y de buena fe para la promoción de la transparencia, el combate a la corrupción y el fortalecimiento de sistemas de integridad suscrito entre ASJ, Transparencia Internacional y el Gobierno de Honduras. Saludamos en esta mañana a quienes integran la mesa principal. Kurt Verbeek, presidente de la Asociación para una Sociedad Más Justa, ASJ. John Wingold, director de la Corporación de la Cuenta del Desafío del Milenio para Honduras y Guatemala. Keila García, directora de Gestión Pública de la ASJ. Lester Ramírez, director de Gobernanza y Estudios Aplicados de la ASJ. Omar Rivera, director de Incidencia de la ASJ. Blanca Munguía, directora del Sector Social de la ASJ. Diana Medina, directora de Seguridad y Justicia de la ASJ, y Yajaira Duce, directora de Transparencia de ASJ. Iniciamos esta jornada con una invocación a Dios dirigida por parte de Blanca Munguía. Gracias por ponerse de pie. Importante siempre en nuestra vida buscar la dirección de Dios. Por favor, hágalo como lo suelen hacer. Dios, gracias porque siempre estás con nosotros. Gracias porque no es para condenarnos, sino para salvarnos, para darnos oportunidad. Gracias por la vida de cada uno de los que están en este salón. Bendícelos. Delante de tu presencia en este momento, porque creemos en ti, porque tienes poder para hacer muchas y grandes cosas. No hay nada oculto delante de ti. Gracias por la ASJ y todo este esfuerzo que ha realizado, haciendo estudios muy profesionales y objetivos, con el único propósito de generar propuestas de cambio, para que la gestión pública sea efectiva, para que las decisiones a tomar allí sean de valientes, que generen los cambios que la población quiere. Gracias. Permítenos trabajar por servicios eficientes, transparentes y de calidad. Pedimos por las autoridades del gobierno, quienes son responsables públicamente ante el pueblo, para gobernar una gestión correcta, verdadera, que quiten todo interés particular, político y cualquier otro que está afectando. Ayúdalos a tener un mejor modelo de gestión para que pueda dar respuesta a la población. Gracias por Honduras y por esta oportunidad de tener información verdadera, científica, para que las autoridades tomen las mejores decisiones. Gracias por este espacio. Bendícenos en el nombre del Señor Jesús. Amén. Gracias, pueden tomar sus asientos y a continuación vamos a escuchar las palabras de introducción por parte del presidente de la ASJ, Kurt Verbeek. Buenos días. Buenos días. Eso. Soy profesor, entonces creo que eso es algo natural, que estoy esperando que good morning teacher.
Qué bueno que nos estén acompañando en esta mañana. Me alegra mucho. Lo siento que no hay sillas suficientes. Espero que puedan sacar más. Pero qué bueno ver ese buen grupo. Estamos contentos de hoy estar cerrando un capítulo, de poder presentarles un poco de lo que ASJ ha hecho en los últimos 5 años. Y espero que ustedes salgan hoy, tal vez que hayamos aprendido todos un poco de esta lucha en contra de la corrupción y de fortalecer instituciones, y espero que también salgan con un poquito más de esperanza. Carlos Hernández quiso estar aquí con nosotros, pero está en Ecuador. Tal vez algunos de ustedes saben, ayer fue juramentado como miembro internacional de una comisión internacional anticorrupción en Ecuador. Entonces, estamos tristes que no podía estar aquí con nosotros, pero muy contentos por ese honor. Va a ser mucho trabajo, vamos a tener que estarle apoyando desde aquí, pero muy bonito que él puede estar en esa comisión con esos 5 expertos internacionales trabajando en Ecuador. En ASJ soñamos con instituciones públicas que den excelente servicio. Yo sueño y soñamos que un día los ricos quieren ir al hospital escuela porque tienen el mejor equipo y el mejor servicio. Sueño y soñamos que un día la clase media saque sus hijos de las escuelas privadas y los pongan en las escuelas públicas porque son mejores. Soñamos que un día no se contraten guardias de seguridad porque la Policía Nacional esté prestando un excelente servicio y ya no es necesario. Y para lograr esas cosas hay que combatir la corrupción, pero eso no basta. También hay que fortalecer las instituciones públicas. Y en ASJ por muchos años solo denunciábamos. Y algunos de ustedes se acuerdan, Carlos Hernández en un frente a frente, deshaciendo una pastilla de harina que era supuestamente para alta presión. Denunciábamos los altos precios de medicamento, muchas veces 50 o hasta 100 veces más alto que el precio internacional. Denunciábamos que los niños de nuestras escuelas públicas solo recibían 125 días de clases y que el 26% de los maestros no estaban en las aulas donde estaban en planilla. Y nosotros seguimos denunciando. Solo en los últimos meses, Yajaira, ¿dónde está Yajaira? Aquí está. Yajaira denunciaba, ASJ, ella fue el líder de la investigación, que en el corredor turístico el Estado iba a pagar $180 millones por un contrato mal negociado y mal implementado. Pero también hemos visto que con solo denunciar no arreglamos las cosas. Las instituciones no se fortalecen con la denuncia. Entonces empezamos a pensar y a soñar cómo se puede hacer, qué se puede hacer. Y empezamos a imaginar algún tipo de auditoría a favor de la transparencia y en contra de la corrupción, porque los que tienen empresas y instituciones saben que todos los años se debe hacer una auditoría financiera. En esa auditoría, ellos miran si uno está cumpliendo las leyes, las buenas prácticas, si los números cuadran o no cuadran, y al final dan recomendaciones. ¿Y la auditoría se queda así? No. Un año después, vuelven a ver si uno implementó las recomendaciones y si las finanzas están mejores controles o no. ¿Qué tal si hiciéramos algo así
en el tema de corrupción y transparencia. Logramos firmar un acuerdo con el gobierno que nos iban a dar acceso a toda la información en 6 instituciones, las más grandes: Secretaría de Salud, Secretaría de Educación, Secretaría de Seguridad, Instituto de la Propiedad, INSEP y SAR. Bueno, en aquel tiempo era DEI, así es, ¿verdad? Me sonaba extraño. Entonces, primero teníamos que elaborar la metodología y contratamos un argentino, un experto en anticorrupción, y después de varios meses, él nos presentó 80 ítems. Y esos 80 ítems eran subjetivos. Entonces íbamos a sentarnos con cada ministro, con el ministro de Seguridad, íbamos a sentarnos y ver los 80 ítems y teníamos que calificarlos de 1 a 5. Entonces 1 era muy malo, 5 era bueno. Íbamos a estar, yo decía, íbamos a estar peleando con cada ministro para ver, él le iba a querer dar un 5 y nosotros un 1, un 2, y no, a mí no me gustaba. Y creo que no era la forma. Entonces empezamos a ver, ¿y cómo podemos calificar esas cosas en una forma más objetiva? Y empezamos de cero, botamos todo ese trabajo y empezamos de nuevo. Y tuvimos reuniones largas de cómo calificar algo más objetivo. Decidimos enfocarnos donde está el dinero en las instituciones. Y el dinero está en 2 cosas. Está en las compras y está en los recursos humanos. La planilla en muchas instituciones del Estado es el 90% o más del presupuesto. Entonces, mucha de la corrupción está en planilla. Y en el otro es las compras. En salud, por ejemplo, casi la mitad del presupuesto va a compra de medicamentos, equipo, etc. Entonces, donde está el dinero, está la corrupción. Y le pedimos a la institución y logramos sacar una lista de todas las compras de los últimos 12 meses. Y toda la gente que se había contratado, los que se habían despedido, las planillas de todas estas instituciones. Y cuando teníamos esa lista, así como los auditores financieros, sacamos una muestra. No podemos analizar el universo, sacamos una muestra, nosotros escogimos, no le dijimos con tiempo, y pedimos, bueno, de esta muestra queremos toda la documentación. De estos 20 compras queremos toda la documentación. De estos 125 empleados contratados queremos toda la documentación. Y lo escaneamos. Para muchos de nuestros informes tenemos más de 60,000 páginas escaneados. Para que en cualquiera puede ir a ver lo que nosotros calificamos es cierto. Y después sacamos un checklist, una hoja de, ¿cómo le diría? Checklist. Una lista de verificación de 140 ítems en compras. No, primero eran 250, ¿cuántos? Uy, empezamos con 450 ítems para ver si la compra cumplía con la ley de contrataciones del Estado y buena práctica, porque la ley es bastante buena, pero tiene sus lagunas. Entonces, eran 450, ya no son 450. ¿Cuántas? Ya son 100. Entonces, íbamos comparando lo que deberían hacer las instituciones para una compra con los papeles. Y si sí cumplían, un check. Si no cumplían, no. Y al final sacábamos un promedio. De esas 400 cosas, ¿cuáles habían hecho y cuáles no habían hecho? Y en base a eso, sacamos un promedio. No sé si me explico bien, o ya están aburridos con mi explicación, pero estoy tratando de explicarlo bien. La ventaja de esto es que era objetivo. No teníamos que sentarnos con un ministro y pelear un 5, un 3, un 2, sino es que yo saqué un 40 y no estoy satisfecho. Mire, aquí están los papeles. Usted solo cumplió el 40% de lo que dice la ley. Incumplió el 60%.
Y si él podía convencernos de que los papeles decían otra cosa, lo cambiaba, y a veces lo cambiábamos. Pero era en base a algo objetivo, no a una discusión entre dos. Y cuando nosotros diseñamos esta metodología, yo le dije a Keila, a Yajaira, a Jimena, muchas veces una sola frase. Jimena, ¿qué fue la frase? No quiero que nos vean la cara. Por ahí. No quiero que se rían de nosotros. Esa fue mi frase. No quiero que se rían de nosotros. Esto tiene que ser serio, tiene que ser objetivo. Y entonces, cuando terminamos los primeros informes, se lo presentamos a los ministros primero y su equipo. Y no se rieron. Porque las 6 instituciones, en la primera ronda de evaluaciones, sacaron un promedio de 24%. Con lo que le acabo de explicar, un 24%, era que estaban cumpliendo el 24% de la ley. Estaban incumpliendo el 76% de la ley. No de lo que yo inventaba, lo que ASJ imaginaba, lo que la ley decía. Y pelearon, no se rieron. Y al final quedaron convencidos que era cierto. Y así como hoy, todos los informes que hemos presentado han sido en eventos como hoy, donde Carlos Hernández, el ministro de Educación o el ministro de Salud está aquí sentado y nosotros presentamos. Fue pesado, fue duro con medios y todo, sacando, el Instituto de la Propiedad sacó un 19 en el primer informe, incumpliendo el 81%. Y al final denunciamos también. Hay más de 80 casos en base a estos informes en el Ministerio Público. Pero recuerden, la meta no era denunciar, la meta era fortalecer las instituciones, que mejoraran. Entonces, Carlos Hernández presentaba el informe, después dábamos las recomendaciones y el ministro presentaba su plan de mejoras. Cada ministro tenía, igual como una evaluación financiera, tenía que hacer un plan. ¿Y qué va a hacer el ministro para mejorar eso? Y si querían apoyo de ASJ, también le dábamos. Y al final ahora estamos terminando la tercera vuelta. Hemos hecho ya 3 evaluaciones, la línea base, una segunda y una tercera. Y estoy contento, no tan contento, pero estoy contento. Porque han logrado subir un promedio de 30% más. Estaban en 24 en promedio, ahora están en 54. 30%. Y ustedes dicen, 30% está bien, 54 no está bien. Si sus niños sacan un 54, ¿qué les dice? La faja, ¿verdad? Entonces, un 54 no está bien. Pero de haber subido de 24 a 54, pues vamos en el camino correcto. Entonces, IASJ, seguiremos en esto. Vamos a seguir denunciando cuando es necesario. Pero lo que queremos hacer es ir construyendo una cultura de cumplimiento. Que las instituciones, los que se encargan de compras y contrataciones, sea gente profesional y que saben que cada año vamos a volver. Y son ellos que pueden ser despedidos, hasta ir presos si les encontramos problemas. Y esa cultura de cumplimiento es lo que nosotros estamos tratando de construir. Entonces lo que Keila, los demás, y aquí está, no todos, ¿verdad?, pero una buena parte del liderazgo de ASJ. Y todos han sido parte de esto. Keila ha sido la persona que ha dirigido este esfuerzo, pero al final todos los directores de ASJ han tenido su parte, unos en seguridad, otros en educación, otros en salud. Entonces lo que le vamos a presentar hoy
yo diría estamos algo contentos. Ya saben por qué, ¿verdad? Estamos orgullosos porque yo sé que hemos hecho nuestro mejor esfuerzo para medir hasta dónde estas 6 instituciones están cumpliendo la ley y dónde están fallando, y hemos denunciado incluso los casos donde hay acciones ilegales. También estamos orgullosos porque sí hemos denunciado más de 80 casos que ya están en el Ministerio Público. Pero eso no es la meta. Estamos más orgullosos porque las instituciones están mejorando. El Instituto de la Propiedad, ya le mencioné, empezó en 19. El Instituto de la Propiedad mejoró más de 50%. Ya están en 74. Fue el peor, ahora es el mejor en nuestras calificaciones. Pero estamos solo algo contentos, porque no debemos, ni ustedes deben, ni nosotros debemos estar satisfechos con un 54. Pero sí contentos con ese avance, que es un proceso, es una construcción, y no se logra deshacer una cultura corrupta y malintencionada que tienen 40, 50 años en 2 o 3 años. Pero vamos en el camino correcto. Entonces, les invito hoy a soñar con nosotros. Que debemos seguir presionando, exigiendo, que un día no tan lejano podemos tener instituciones públicas que dan excelente servicio. Y así creamos una sociedad más justa. Gracias. Queremos dar la bienvenida al comisionado presidencial de Transparencia, Alfredo Cantarero, quien se ha integrado en esta mesa, y también para continuar con el desarrollo del programa vamos a apreciar un video que nos va a resumir ese trabajo que se ha realizado por parte del convenio. Y en este caso, este video es un ejemplo de una de las instituciones con las cuales se trabajó y que nos va a reflejar también ese lado humano de los resultados del convenio. Adelante. Si me hubieran dicho cuando comencé a trabajar en ASJ que intentaríamos transformar las instituciones del Estado, yo les hubiera dicho, están locos. Yo intento no ser pesimista, ya que vivo en uno de los países más violentos del mundo. Aquí los políticos han robado desde siempre, ahora hasta aliado con los narcos están. Aquí cada vez los pobres son cada vez más pobres, pero los ricos cada día son más ricos. Tal vez se preguntarán qué tiene que ver el transformar las instituciones del Estado con la violencia, con la corrupción, con la pobreza en el país. Mucho. Si reducimos la corrupción y estas instituciones comienzan a trabajar bien, muchas personas, especialmente las más vulnerables, van a tener más oportunidades para desarrollarse. Por eso creo en el convenio. Dediqué mucho tiempo solamente denunciando lo que el gobierno hacía mal. Sin embargo, me di cuenta que esto no arreglaba mucho, debido a ese 94% de impunidad que impera en Honduras. 9 de cada 10 crímenes quedan sin resolver. Entonces, con ASJ, decidimos optar por otro enfoque, por un convenio.
¿Qué es el convenio? Déjame resumírtelo así. Primero, buscamos una organización internacional. Transparencia Internacional con sede en Alemania, y les dijimos que con su influencia mundial y su elevado poder mediático podríamos lograr reunirnos con los altos mandos de Honduras, sí, con el presidente, y que le propondríamos a él una revisión sistemática de cada una de sus instituciones más importantes, que le mostraríamos sus cosas buenas y malas, aunque ya sabíamos que andaban más mal que bien, que íbamos a revisarlas en las áreas de compras y contrataciones y recursos humanos, y que los resultados de las evaluaciones los pondríamos a disposición de toda la gente. Le llamó mucho la atención, y para formalizarlo redactamos y firmamos ambas partes, con la presencia de todos los medios de comunicación, un documento al que llamamos Convenio de Colaboración y Buena Fe para la promoción de la transparencia, combate a la corrupción y fortalecimiento de los sistemas de integridad. La firma significaba un acceso total a toda la información de sus instituciones. Convenio no significaba que avalábamos todo lo que el gobierno hace. Por el contrario, lo firmamos porque queremos cambios en las instituciones, cambios que permitan que el sistema gubernamental funcione y sea justo para los más vulnerables. Mientras evaluábamos, nos dimos cuenta que las deficiencias de cada institución y pudimos sugerir con mayor conocimiento los cambios necesarios. Algunas instituciones hicieron caso, otras lamentablemente no lo hicieron. En esta pequeña comunidad llamada La Magnolia, ubicada en la zona norte de Honduras, vive un número aproximado de 400 familias que por un acto de corrupción estuvieron a punto de perder lo más preciado que tienen, sus tierras. En el año 2011, el patronato de La Magnolia solicitó la regularización al Instituto de la Propiedad. Sin embargo, pasaron meses y no recibieron respuesta, a pesar de tener ya 19 años de vivir en la zona. Tiempo después, esta regularización fue adjudicada a una lotificadora. En el 2011, solicitó la regularización el asentamiento humano de La Magnolia. Lo estuvieron esperando meses y nada. Para el año 2012, solicitaron la regularización la lotificadora y en un mes ya les había sido entregada. Esta lotificadora empezó a vender lotes de terreno de La Magnolia y quienes compraban presentaban denuncia de desalojo por usurpación contra las familias de La Magnolia. Pues con una preocupación, Jessica, afligidos, asustados, ¿verdad? Cuando vimos el montón de policías que vinieron, porque tras que ellos vinieron poniendo los papeles donde decía que teníamos que desalojar el 28 de octubre, entonces, y afligidos todos, preocupados, venimos y nosotros nos acercamos, ¿verdad? Y les dijimos, y dicen, no, es que van para afuera, si saben leer, lean. Vivo hace 13 años en esta colonia. Preocupados porque imagínense vivir en esta zozobra de que no sabemos si se va a ganar aquí, no se va a ganar. Estamos viviendo en un momento bien difícil porque pues son nuestros esfuerzos, nuestra casita. Es muy feo vivir pensando eso, de que no es de nosotros, de que de cualquier momento nos vienen a sacar, y bueno, son muchas cosas. ¿Se siente impotente? Sí, claro. ¿Ha sido momentos duros con su esposo también atravesar eso? Sí, porque entre juntos hemos luchado y hemos tratado de salir adelante y pues no se ha podido. ¿Por qué otorgaron terrenos a favor de la lotificadora? ¿Acaso es posible que existieran dos dueños de un mismo terreno, unos con más de 20 años de vivir acá y los otros con papeles? ¿Acaso iban a dejar en la calle a estas más de 400 familias así nada más? Algo no estaba bien. Este tipo de problemas es bastante común en nuestro país. Por eso, decidimos iniciar una investigación en el Instituto de la Propiedad.
En el año 2014, evaluamos al Instituto de la Propiedad en base a 10 indicadores. Indicadores que miden su productividad, transparencia, gestión del recurso humano, nivel de inclusión de los grupos vulnerables, nivel de satisfacción de los usuarios y el uso de la tecnología. Cuando yo recibo la primera evaluación de ASJ, fuimos evaluados un 19%. Fue un impacto muy duro, un impacto muy fuerte, que reflejaba una institucionalidad débil, sin una dirección estratégica y sobre todo sin una claridad en el cumplimiento de las normas mínimas de administración y responsabilidad legal. ¿Por qué en el año 2014 el Instituto de la Propiedad obtuvo una calificación del 19%? Revisamos 5.000 títulos de propiedad entregados y absolutamente todos tenían irregularidades. Había mucha corrupción, salarios mal distribuidos y obtuvieron un 22% en el tema de seguridad informática, entre otras cosas más. Todos estos hallazgos los presentamos en televisión a nivel nacional y allí ellos aceptaron la veracidad de estos datos. Nosotros como que tenemos la responsabilidad de resguardar la documentación, pero siempre le facilitamos al usuario. Antes estaba a libre disposición y cualquier usuario podía llegar a establecer y agarrar un tomo, y eso implicaba que podría haber manipulación y había mucha sustracción de documentos, e incluso hubo casos en los cuales se robaban los tomos. Desde que el Instituto de la Propiedad implementó su plan de mejoras, logró mejorar en varias áreas. Por ejemplo, revisamos una gran cantidad de títulos de propiedad y ninguno tuvo irregularidades, es decir, el 100% de los títulos estaban bien hechos. Ha habido 9 capturados por distintos actos de corrupción en el IP y mejoraron enormemente en el tema de la seguridad informática. Ahora lo que hemos establecido son controles, hay bóvedas de seguridad y hay protocolos para el acceso a la información y de los usuarios, no de los usuarios, de los funcionarios públicos. Siempre se le pone a disposición del usuario mediante pantallas, computadoras en las cuales ellos puedan acceder electrónicamente a su información. Porque al final eso es lo que importa, asegurarnos que estos ejercicios de rendición de cuentas, de auditorías sociales, a la larga generen impactos sociales, que el ciudadano lo sienta y que construya institucionalidad para proteger el patrimonio de la población y darle seguridad jurídica a la gente. Realizamos la evaluación nuevamente en el año 2016 y obtuvieron una calificación del 69%. Luego, realizamos la evaluación en el 2017 y obtuvieron 80%, una mejoría de 61 puntos porcentuales en base a su nota del 2014. Todo esto lo fuimos a decir en televisión nacional para que la población lo supiera. En este punto se estarán preguntando qué sucedió con los habitantes de La Magnolia. ¿Estas mejoras en el Instituto de la Propiedad han tenido algún impacto en las más de 400 familias de esta comunidad? Ya de regreso aquí en La Magnolia, los líderes de la comunidad se comunicaron con nosotros en ASJ para que les apoyáramos en este caso. Trabajamos con algunos líderes de la comunidad para detener el proceso de desalojo que dejaría en la calle a un poco más de 400 familias. E iniciamos un proceso de investigación para saber exactamente por qué habían entregado los papeles para la regularización de La Magnolia en un mes a la notificadora. Sí, claro, nosotros tenemos confianza de que creemos firmemente de que sí se va a ganar. Encontramos que entregaron la regularización a la notificadora sin tener todos los requisitos de ley. Por tal razón, estamos investigando si hubo falsificación de documentos. Obviamente, esto nos dirige a que si hubo, alguien dentro del IP tuvo que haber cometido la supuesta falsificación. Actualmente, en el caso, hay 4 empleados del Instituto de la Propiedad con requerimiento fiscal. Los desalojos han sido suspendidos, permitiendo a estas familias estar tranquilas en sus hogares. Las familias han sido informadas de su situación y están empoderadas en el tema de regularización. Sin embargo, ahora resta que el proceso judicial culmine y una vez que haya sentencia firme, se empiecen los trámites de titulación de tierras. ¿Qué representaría para usted tener en sus manos un título de propiedad? Oh, pues sería lo más bonito que existiera.
sería una felicidad grande. Incluso decimos ese día nosotros celebraríamos, porque pues imagínese tener el documento de su casa en sus manos. Eso sería una gran bendición. ¿Y confía de que sí va a llegar ese día? Yo tengo fe. Yo tengo fe que ese día va a llegar. Y ya nos han dado pues esperanzas, y ahora pues podemos decir que ya esto está logrado. Gracias. Eso me hace sentir con una gran felicidad inmensa, la cual yo ya puedo decir, ya no me van a sacar de aquí, ya estoy en mi casita, gracias a Dios, y con aquella confianza, ya nos devolvió la confianza, lo cual les agradecemos mucho. De una u otra manera todo se va a ir alineando y nosotros vamos a salir adelante. Nosotros estamos confiando en Dios y estamos confiando en nuestras autoridades que tenemos. Como ASJ, a través del convenio, buscamos fortalecer las instituciones del Estado para que muchas comunidades, así como la Magnolia, sean beneficiados de un sistema justo para los más vulnerables. Para mayor información, ingresa a www.asjhonduras.com. Bien, pues apreciamos a través de esta producción audiovisual el alcance que puede llegar a tener la revisión de las instituciones públicas. Y para continuar con estos alcances y con esta presentación del informe, cedemos el micrófono a la directora de Gestión Pública de la ASJ, Keila García, quien nos hará la presentación de resultados del monitoreo del desempeño de las instituciones públicas. Gracias, Jenny. Buenos días, distinguidos miembros de la mesa principal, estimados representantes de instituciones del gobierno, directores, ministros, viceministros y personal técnico, representantes de la comunidad internacional, sociedad civil y todos los que están aquí esta mañana para conocer los resultados de todo este trabajo que surge realmente como parte de esta realidad que queremos mostrar, de acuerdo al índice de percepción de la corrupción de Transparencia Internacional, en la que se evalúan 180 países. Honduras está ubicada en la posición 132 de 180, en donde la posición deseable a la que aspiran todos es 0, porque significa libre de corrupción. Nosotros estamos en la posición 132 en el año 2018, y eso significa, en otras palabras, que en una escala de 0 a 100, en donde 100 significa que es un país muy transparente, nosotros obtenemos, como se ve ahí en la gráfica, una puntuación de 29 puntos. Y obviamente eso indica que nosotros tenemos problemas serios en corrupción, una corrupción estructural y sistémica, y esto nos ubica en los países de Centroamérica, que es lo que tenemos aquí, en el 4º lugar. Somos esta barra que está aquí. Costa Rica es quien está mejor, nosotros estamos en el 4º lugar de Centroamérica. Y obviamente el reconocimiento de esta realidad, perdónenme, ¿para dónde es que...? El reconocimiento de esta realidad por parte del gobierno nos llevó, perdónenme, bien, nos llevó a la formulación de este convenio del que hemos estado hablando desde que inició la presentación. En diciembre del 2013, Transparencia Internacional hace la propuesta al presidente electo, el abogado Juan Orlando Hernández, después de que él anunció que uno de los pilares de su gobierno sería la lucha por la transparencia, y se le hace la propuesta, y él en enero del 2014, en su primer día de gobierno, él firma la carta de compromiso para suscribir un convenio, el cual en octubre de 2014, perdónenme que quería mostrarles, en octubre del 2014 se suscribe el convenio, y a partir de ahí iniciamos con el diseño de todo este trabajo que explicaba don Alan, de cómo íbamos a hacerlo, y a la fecha, a mayo de 2019, nosotros hemos logrado desarrollar 27 evaluaciones de desempeño en las instituciones y 9 informes de avances de planes de mejora. Esto vamos a comentarlo un poco más a profundidad.
en las siguientes diapositivas. ¿Y en qué se va a enfocar este convenio? Lo que decidimos de manera conjunta, obviamente los representantes del gobierno y nosotros, ASJ, Transparencia Internacional, era que iba a enfocarse en estos sectores claves por el servicio que brindan a la población, por el presupuesto que manejan, como mencionaba don Alan previamente. Estas instituciones, solo las primeras tres, educación, seguridad y salud, ellos concentran el 50% del recurso humano del gobierno central. Obviamente eso también está vinculado en una proporción directa al presupuesto que ellos manejan, y también las áreas claves serían estas tres áreas relevantes en la gestión: compras y contrataciones, recursos humanos, confiabilidad de las estadísticas. Recursos humanos, al menos 70, 75, 80% del presupuesto de esas instituciones va en recursos humanos. Está directamente relacionado, el personal que trabaja en estas instituciones está directamente relacionado con los servicios que brindan, con la calidad de los servicios que ellos brindan, y obviamente con la gestión, con su capacidad de gestión, con su eficiencia y eficacia institucional. En compras y contrataciones, al menos el 10% del Producto Interno Bruto se invierte en procesos de compras públicas. Eso es un tema relevante de revisar para transparencia. Por otro lado, esa ha sido un área de gestión muy vulnerable a la corrupción, no solo en nuestro país, realmente a nivel internacional hemos visto, ¿verdad?, cuánto escándalo ha habido, aún en países más desarrollados, ¿verdad? El último que puedo citar es el de Odebrecht, realmente que fue un caso multinacional, y aquí en nuestro país pues todos estamos familiarizados con varios casos. Creo que uno de los más indignantes es lo del Seguro Social. Realmente ahí pudimos ver muchos casos, obviamente sobrevaloración de empresas y asociados con este tema de compras y contrataciones. Por lo tanto, ambas partes estábamos convencidos de que debíamos hacer este análisis en compras y contrataciones, gestión de recursos humanos y en confiabilidad de las estadísticas de resultados. Es decir, nos interesaba saber con qué personal contaban, si es el personal idóneo para hacerlo, si cuentan con los recursos, si se están adquiriendo lo que necesitan y se están usando los fondos de manera transparente. Pero también, como parte de la transparencia y rendición de cuentas, queríamos asegurarnos que los datos que estaban presentando estas instituciones como indicadores de sus resultados eran confiables. Y a eso nos referíamos con confiabilidad de las estadísticas. Seleccionamos 3 indicadores clave de resultados en las instituciones, que en los que queríamos verificar cómo se generaban esos datos y si eran confiables. Por ejemplo, en la policía, en Secretaría de Seguridad, era importante verificar cómo se estaba midiendo la tasa de homicidios, que había sido un tema muy polémico en ese entonces, años atrás. Queríamos ver cómo se estaba midiendo. En la Secretaría de Salud queríamos ver cómo estaba midiéndose la tasa de atención a menores de 5 años, atención a mujeres embarazadas. Y en educación, por ejemplo, los famosos días clases, el rendimiento académico y las evaluaciones de desempeño de los maestros. Eso es lo que nosotros estaríamos revisando en ese tercer eje. ¿Y qué buscábamos con todo esto al final, verdad? Ya lo han estado escuchando, pero queremos enfatizarlo. Realmente que queremos contribuir a mejorar el desempeño de las instituciones públicas. Soñamos con tener instituciones fuertes, con el mejor personal, ¿verdad?, brindando los mejores servicios, muy eficientes, haciendo un buen uso de los recursos asignados y siendo transparentes en su gestión, rindiendo cuentas a la población que realmente está ansiosa de conocer cómo se están utilizando estos recursos que son destinados para el bien de todos. Tratamos de hacerlo, obviamente, a través de la generación de información confiable y oportuna que ha salido de todas estas evaluaciones, de todos estos análisis, de los acompañamientos a diversos procesos. Hemos estado presentes en procesos de gestión de recursos humanos, de compras y contrataciones como observadores, a veces durante el proceso, y también hemos tenido evaluaciones ex post, que han sido después de que los procesos han terminado, en compras y contrataciones, y al final
Todo eso, pues, obviamente porque queremos que toda la ciudadanía obtenga servicios de calidad, pero que respondan a sus necesidades también. Por eso nosotros hemos enfatizado en todo este trabajo la importancia de la participación ciudadana. No puede gobernarse, ¿verdad?, y tomar decisiones sin considerar cuáles son las necesidades de la población que se beneficiará de estos servicios. Ok, entonces habíamos definido que iba a ser compras, recursos humanos, estadísticas, y ahora ¿cómo lo hacemos, verdad? ¿Cómo vamos a verificar si se está cumpliendo la normativa? Pues así es como llegamos a una metodología de auditoría que don Alan también inició a explicar. Realmente lo que decidimos es que si queríamos verificar que se estaban cumpliendo los procesos definidos, tanto para recursos humanos, compras y generación de estadísticas, la forma más objetiva de hacerlo era diseñando unas herramientas de verificación del cumplimiento de esa normativa. Entonces, por ejemplo, para un proceso de compras, que ese es el ejemplo que tenemos aquí, pero creo que no es muy legible, tenemos una ficha de verificación, actualmente, como decía don Alan, son 100 criterios de verificación. Lo que hacemos es que el proceso de compras definido en la ley se divide en pasos, y cada paso se convierte, gracias Cristian, en un criterio de verificación, que el cual nosotros vamos verificando que se cumple o no con la documentación que nos proporcionan las instituciones públicas para los procesos evaluados, para una muestra, no el 100%. Entonces, en base a esa muestra, nosotros vamos verificando con la evidencia, obviamente, de si cumplió el paso. Entonces asignamos un sí cumple, que es el verde que ustedes ven aquí. Si no se cumple el paso, por ejemplo, de que no se publicó el proceso, ¿verdad? Si era una licitación pública internacional, debería publicarse en los periódicos nacionales y los otros medios que indica la ley. Entonces nosotros verificamos si eso lo hacen, entonces ganan su punto. Al final, lo que hacemos es que sumamos o hacemos una sumatoria de todos los sí cumple, y por eso le llamamos un porcentaje de cumplimiento de la normativa aplicable en cada una de estas áreas. Es decir, si eran 100 criterios y solo cumplieron 30 de ellos, entonces obtienen un 30% de cumplimiento de la normativa para ese proceso. Ese es el caso de compras. Lo mismo ocurre con recursos humanos. Hacemos lo mismo para un proceso de ingresos de personal. Se fracciona el proceso en pasos y hacemos una hoja de verificación que se llena con la muestra también seleccionada con expedientes de personal en las instituciones. Todo esto nos ha permitido tener estos resultados que ustedes ven allí. Esta es la tabla que resume los resultados de las evaluaciones en las instituciones. Tengo en la primera evaluación, le denominamos línea de base, la columna de la izquierda, es la que contiene las instituciones obtuvieron en promedio un 33%. Luego en la segunda evaluación, si vemos, pudieron migrar a un 57% de mejora, que eso significaba un 24 puntos porcentuales de variación con respecto a la línea de base. Y ahora en esta tercera evaluación se ha logrado llegar a un 63%, que equivale a una mejora de 30 puntos porcentuales. Ahí pueden ver de manera diferenciada, algunas avanzaron más que otras. Obviamente resaltamos el caso del IP, que es el que se presentó en el video y es el que tenemos ahí arriba. Con el óvalo verde, iniciaron con 19%, en la segunda evaluación habían llegado a un 69% y ahora están con 80%. Ellos obviamente consideraron muchas de las recomendaciones de nuestros estudios, se comprometieron con su plan de mejora. En un año ellos habían logrado realmente implementar mucho de lo que habían, casi un 80% de su plan de mejora, y eso les permitió lograr estos resultados. Sí debemos resaltar que la Secretaría de Seguridad también inició con un 37%, luego en la segunda evaluación obtiene 67%, incrementando en 30 puntos porcentuales, y concluye con un 69%, que obviamente demuestra un fortalecimiento de muchos de sus procesos. Sin embargo,
no podemos dejar de señalar que instituciones como la Secretaría de Salud, la CESAL, que tenemos ahí la número 4 en la tabla, inicia con un 57%, en la línea de bases fueron realmente de los porcentajes más altos, pero al observar todos los resultados de las evaluaciones, más bien retrocede 7 puntos porcentuales. Es una institución en la que no hemos visto mejoras relevantes en estos 4 años, y para nosotros es un estancamiento realmente en la gestión, producto de muchos factores. No podemos desconocer el cambio de autoridades, de ministros y otros elementos, pero sí realmente hay muchos temas ahí que abordar en la gestión del sistema de salud pública. Siguiente, por favor. Gracias, Cristian. Pero este trabajo no se trata solo de estudios y evaluaciones. Realmente hemos logrado conformar un ciclo de trabajo que nosotros llamamos Sistema de Monitoreo y Evaluación Sectorial, que parte de la línea de base. Luego, con la línea de base, con las recomendaciones, las instituciones formularon su plan de mejora, considerando las recomendaciones dadas. Luego, ese plan de mejora se hace público en la presentación de los resultados de cada evaluación, y ellos hacen público su compromiso de cumplir el plan de mejoras. Posteriormente, nosotros monitoreamos el avance del plan de mejoras. Estábamos teniendo reuniones periódicas con ellos, nos compartían informes de avances, y emitíamos también los informes de monitoreo de plan de mejora, que son los que se ven en aquel lado del ciclo, y luego volvíamos a hacer la siguiente evaluación, segunda o tercera evaluación, para poder comparar con la línea de base y saber si habíamos avanzado en estos procesos evaluados. Perdón. Al final, pues como en este momento, 4 años después, estamos concluyendo la tercera evaluación, y eso nos ha permitido documentar que un 49% de las recomendaciones que hemos emitido han sido implementadas por las instituciones. Eso para nosotros es una evidencia de la disposición de las instituciones de mejorar, ¿verdad? Hay muchas personas comprometidas en las instituciones con querer mejorar, con hacer bien su trabajo, y eso es lo que nosotros nos demuestra este 49% de implementación de las recomendaciones dadas en los informes. Vamos a la siguiente, Cristian. Y queremos ahora, en esta siguiente parte, compartirles en detalle qué son esos cambios que hemos visto, qué fue lo que encontramos, ¿verdad? Le hemos estado hablando de números de 30%, 33%, 60%, pero ustedes preguntan, bueno, ¿y qué fue lo que encontraron al final, verdad? O en qué se ha mejorado. Entonces tenemos algunos ejemplos nada más. Realmente la información es bastante. Les invitamos a revisar los informes de nuestro proyecto. Están en la página web y ahí pueden ver a detalle cada informe por cada eje, dependiendo del área que les interese, ¿verdad? Pueden ir a buscarlo. Hay un capítulo para cada uno de ellos en donde pueden revisar, pero tratamos de seleccionar algunas instituciones y algunos hallazgos, avances y retos por institución. Empezaríamos con la Secretaría de Seguridad, que, como mencioné antes, iniciaron con 37% y han logrado avanzar a un 69%. Cuando llegamos a la Secretaría de Seguridad en 2014-2015, lamentablemente era público que habían policías dentro del sistema que tenían vínculos con el crimen organizado, que existía un débil sistema de control interno dentro de la institución. No había realmente un seguimiento a las faltas, investigaciones allí, obviamente eso daba como resultado lo anterior. Cuando llegamos y pedimos la información de recursos humanos y dijimos queremos que nos compartan la planilla, porque lo pedimos en todos, cuál es su planilla institucional, realmente no podían dar una planilla completa, y lo más para nosotros probablemente impresionante era ver que era un documento en Excel, ¿verdad? Allí sin claves en ese momento, y nosotros mirábamos realmente que había muchos retos con los cuales trabajar. Después de todos estos 4 años, el trabajo de toda la institución, de la Comisión de Depuración y de muchos otros actores, por ello de la Dirección de Seguridad de la SI,
SIJOTA, nos alegramos en ver una institución fortalecida que ha adquirido un sistema integrado de gestión que puede brindar datos en el momento que se los pedimos. Ellos les pedimos mucha información de manera constante y ellos pueden brindarnos datos de su planilla, de la ubicación de su personal, pueden dar de baja inmediatamente y utilizan este sistema también para la gestión de sus recursos. Eso para nosotros es un gran cambio, es una de las evidencias de ese avance en 69%, además de todo el proceso de depuración que se ha estado dando y de la consolidación, de la conformación, más bien en este momento, de su sistema de control con la creación de la DIDAPOL, que inició sus funciones en este año, y el marco legal que también ha sido aprobado y ha entrado en vigencia. Actualmente se están elaborando los reglamentos y es importante que lo visualizamos ya como a nivel de reto, que la Secretaría consolide estos cambios en los que ha venido trabajando. Tienen un sistema integrado de gestión que es un lujo realmente, lo importante es que puedan terminar de alimentarlo, de mantenerlo al día, de darle uso, de generar los reportes, de tomar decisiones con ello y obviamente en el tema de control interno para evitar volver al punto de inicio, ¿verdad?, en donde estaban antes con este tema de las debilidades en gestión, de la corrupción, que es un riesgo para todas las instituciones. Deben apostarle por la consolidación de este sistema DIDAPOL y los demás actores en este tema. En el siguiente, que es la Secretaría de Educación, cuando llegamos, ellos sacaron realmente uno de los porcentajes más bajos en línea de base, era un 17%, lo que identificábamos tanto en compras y contrataciones como en recursos humanos, eran procesos cerrados, con poca divulgación y politización en el nombramiento de directores departamentales. Pero a lo largo de estos años hemos visto cómo ellos han empezado a abrir realmente sus procesos. Se ha generado una mesa de apoyo con sociedad civil en donde a nosotros nos han invitado y algunos cooperantes. Hay una mesa ahí en donde se trabaja en el diseño de procesos, en herramientas, en manuales para poder mejorar la gestión de recursos humanos de la Secretaría de Educación. También pudimos ser testigos del nombramiento de 16 directores departamentales de la Secretaría a través de un concurso público con base en méritos, y eso para nosotros son elementos que hemos estado enfatizando porque de nuevo queremos que en la Secretaría de Educación estén los mejores maestros, los mejores gestores, los mejores directores, y eso pasa porque hayan concursos públicos basados en méritos, y por eso resaltamos aquí la importancia de estos avances. Sin embargo, es necesario que puedan trabajar en algunos retos como la armonización de la Ley Fundamental de Educación y el Estatuto del Docente. Hemos identificado algunas contradicciones ahí. También volver a hacer el censo de personal docente, que realmente es uno de los logros significativos de los últimos años, pero es necesario hacerlo nuevamente para poder mantener los resultados obtenidos y las herramientas de planificación para la gestión. En el último concurso docente se publicó que había más de 7,000 plazas disponibles cuando al final eran 1,200, y esto como producto de no tener un sistema de gestión que les dé un dato confiable en ese momento. Sin embargo, el que ellos hayan avanzado de un 17% a un 52% para nosotros es evidencia de que están haciendo mejoras y que están abiertos a la participación ciudadana y de otros sectores interesados en mejorar la educación. En el tema de compras y contrataciones, hemos identificado, creo que debo decirlo para todos, que las debilidades son comunes a las instituciones, por eso probablemente van a ver que son similares. En compras y contrataciones es así, hemos encontrado una debilidad importante en la planificación de la gestión de las compras y contrataciones. No me refiero a si hacen un PAC o no, sino que si hay un sistema de registro de las necesidades que esté al día y no con un plan estratégico de hace 3 años, sino que registre todas las necesidades de las instituciones
estructuras en este momento que pueda asegurar que después esas adquisiciones llegan a los sitios para los cuales se adquirieron, que están siendo utilizados, que hay un control de inventarios. Toda esa cadena de manera integral es la que hace falta, especialmente en la Secretaría de Educación, pero lo vemos en las otras. Creo que me atrevería a decirlo ya de una vez, en los demás van a ver que se repite este hallazgo. En la Secretaría de Salud, lamentablemente nosotros encontramos en la línea de base algunos indicios de corrupción en la subgerencia de recursos humanos. Fue realmente muy difícil obtener la información relacionada con las planillas. Identificamos ahí varias irregularidades que después, obviamente, con la Secretaría de Salud de manera responsable procedió con la investigación de estos casos, y eso llevó a que se procesara al jefe de planillas y a otro equipo por fraude por un monto aproximado de 10 millones. Está detenido, bueno, está en la cárcel el ex jefe de planillas. Sin embargo, a pesar de que en aquel entonces entendemos que es una institución muy compleja y que obviamente no se va a solucionar con una planilla, pero tenían 19 planillas, que realmente lo aceptable tradicionalmente, ¿verdad? Lo convencional un máximo de que 10 planillas, o 3 planillas, perdón, aquí estoy viendo a nuestro especialista en recursos humanos, 3 planillas, y actualmente apenas tienen 9. Eso nos indica que los problemas persisten en esa secretaría, y de nuevo solo es un ejemplo de por qué inician con 57 y están con 50%. Es importante que la Secretaría de Salud, con todos los retos que tiene, ¿verdad?, con su descentralización, el tamaño y las otras complejidades, que pueda invertir en un control de este sistema, pueda actualizar su normativa clave. Hemos estado mencionando el de la línea de base, que el reglamento interno data de 1970 y algo, 68, Jimena, gracias. Y eso es importante, que puedan darle la relevancia que requiere para una administración y control de personal. En el sistema de compras y contrataciones, de nuevo aquí se hace sumamente importante lo que mencioné antes, el sistema de identificación de necesidades, de los estudios de mercados para identificar cuál es la demanda, la oferta de medicamentos, de otros insumos para el sistema, y asegurar que estos se adquieran de manera oportuna y que estén disponibles en los centros para brindar un servicio de calidad. Y todo eso pasa de nuevo no por acciones aisladas, sino por un sistema que viene desde el registro de necesidades hasta el control de los inventarios, que considere elementos de distribución de todos los insumos adquiridos. Eso es algo que no se ve y creemos que es un reto en la Secretaría de Salud. En infraestructura, pues de nuevo soñamos con las mejores carreteras, ¿verdad?, con buenas calles, en donde no tengamos que preocuparnos por los baches y por todo lo demás. Y para eso es importante, de nuevo, que pueda haber transparencia en el uso de los recursos, en las compras y contrataciones y en el recurso humano. En el INSEP, en la línea de base, ellos obtuvieron un 29% de cumplimiento de la normativa. Identificamos que el 80% en aquel entonces era de las contrataciones se hacían, de las contrataciones de personal, eran por modalidad de jornal, que representaba el 83% de todo el personal del INSEP. Había realmente mucho empleado con ese tipo al que no le aplica toda la normativa de gestión, ¿verdad?, al no tener claridad en sus funciones, en lo que es su responsabilidad, y eso es un elemento que después vimos como parte de las mejoras que ponemos en la hora, que hubo un congelamiento de la contratación de los empleados por jornal. Eso es algo en lo que INSEP y otras instituciones del gobierno pusieron énfasis después de que, de estos resultados. Y en compras y contrataciones también se identificó que el 94% de los procesos se hacían por modalidad privada, no de manera pública y transparente, y eso representaba 40 millones de dólares, que era un 63% del monto ejecutado en el periodo evaluado.
Realmente debemos reconocer que en la última evaluación que hicimos al INSEP, en la evaluación del plan de mejora, ellos habían avanzado significativamente, en casi un 60% de su plan de mejoras. Habían trabajado con un equipo realmente que vimos ahí comprometido en diseñar nuevos procesos, en tener manuales y guías a los cuales les animamos que puedan aplicar en los procesos para poder mejorar ese porcentaje que se encontró en la línea de base. Otro de los cambios que hay en el sector infraestructura es el traspaso de la cartera, ¿verdad?, de fondos externos a InvestH y también lo del fondo vial. Ellos son quienes ahora se están encargando de los proyectos de este tipo. En el servicio de administración de rentas, bueno, para nosotros en el convenio le hablábamos del sector gestión tributaria. Esto incluyó la evaluación a 2 instituciones, porque en aquel entonces era la DEI, y luego se crea el servicio de administración de rentas. Ellos obtuvieron un 51% en la línea de base. Los retos que enfrentaban eran denuncias públicas de personal de la DEI, por ejemplo, porque aceptaba regalías y sobornos. Había personal numerario en aquella entidad y habían pues expedientes realmente incompletos, que no es solo un problema de ellos, sino que valga decir que sí lo hemos visto en las demás instituciones. Pero ahora, con la creación del SAR y en lo que hemos evaluado, hemos podido ver que ellos han tratado de iniciar con pie derecho en el tema de compras y contrataciones. Han creado una unidad con personas que cuentan con un perfil para la gestión de las compras y contrataciones, que han obtenido sus diplomados, y también se evidencia una mejor distribución de la masa laboral. Hubieron contrataciones para ingresar al servicio de administración de rentas con un concurso público en el que pudimos participar de veedores, y era un concurso basado en méritos, que de nuevo es lo que hemos estado tratando de enfatizar. Queremos los mejores empleados en todas las instituciones y eso pasa por un concurso basado en méritos. Han elaborado muchos manuales y políticas, y ahora, como hablábamos hace como un mes o 2 meses en el último evento con ellos, el reto es que puedan aplicar de manera irrestricta todas estas herramientas y manuales. El reto es mantener su sistema de control de personal para disminuir los riesgos de corrupción y de nuevo aplicar su normativa. El sexto sector, ya el último de que estaríamos presentando, es el sector transparencia, que incluye 2 instituciones claves en la gestión y como rectoras de los procesos de compras y contrataciones y gestión de recursos humanos. En la UNCAE, ellos en la línea de base obtuvieron un 36% de cumplimiento de la normativa. Identificábamos que UNCAE capacitaba personal de las instituciones, sin embargo, eso no respondía como un plan estratégico en este tema que buscara generar las capacidades de manera de nuevo estratégica para mejorar el sistema de compras públicas. Ellos enfrentaban debilidades como institución realmente para la gestión de su financiamiento, para sus recursos, y en ese momento solo contaban con 10 personas por contrato. Era una debilidad que significábamos por la estabilidad de este personal en una institución clave. La UNCAE, como órgano rector de las compras y contrataciones, era importante que pudiera contar con un personal calificado y certificado que pudiera rectorar y asesorar a todas las otras instituciones en el tema de compras y contrataciones. Ahora, en la última evaluación, ellos obtuvieron un 60% de cumplimiento de la normativa. Ellos han diseñado un proceso de capacitación y de certificación de compradores públicos. En el diplomado se graduaron 196 funcionarios y entendemos que un buen número de ellos está optando a la certificación. Nosotros creemos que este es un elemento al que debe seguirle apostando todo el sistema público y tratar de vigilar cómo están funcionando estos compradores públicos certificados. También, si habían iniciado con 10 personas por contrato, ellos contaban actualmente con 33 personas, bueno, en el momento de la evaluación,
70% ya con estabilidad por su nombramiento. Eso para nosotros nos evidencia y lo mostró ONCAE en cómo había ampliado también su rango de acción en la línea de base. Ellos hacían muy poco evaluación y análisis del cumplimiento de la normativa en las instituciones, algo similar a lo que nosotros estamos presentando aquí, pero ahora con 33 personas ellos habían conformado una unidad de análisis que está verificando también que las instituciones están cumpliendo con la normativa en compras y contrataciones. Un logro muy importante en el sistema en compras que ha sido liderado por ONCAE con el apoyo del programa Umbral y la cuenta del Millennium es el diseño de Onducompras 2.0 y el pilotaje en 10 instituciones. Realmente este nuevo sistema nosotros lo vemos con mucha esperanza porque es un sistema de gestión de compras que va a permitir la automatización de los procesos de compras, un mejor control, la vinculación con el CIAFI para el tema de la asignación presupuestaria, los compromisos de pago y en la segunda fase realmente que nosotros aspiramos a la vinculación con los pagos, ¿verdad? Y lo demás. Así que nosotros celebramos, aplaudimos este logro de ONCAE y les animamos a seguir gestionando estas siguientes etapas. La otra institución en el sector transparencia fue la ONADICI, en la Oficina de Control Interno. Ellos en la línea de base obtuvieron un 26%. Ellos han estado tratando de promover el control interno en las instituciones públicas como un eslabón en el sistema de control interno y lo han estado haciendo a través de los comités de control interno. Sin embargo, estos comités carecían de fuerza legal en la normativa y nosotros en la última evaluación podríamos verificar que ellos habían logrado insertar aspectos relacionados con los COCOIN y su trabajo de control interno en las disposiciones generales del presupuesto para los años 2017 y 2018. También la ONADICI logró desarrollar unas guías de control interno que están muy buenas, realmente hemos visto cuántos recursos han invertido en ellos en estas guías y el reto que queda es realmente que ellos puedan promover el uso de estas guías a través de las instituciones. Y otro elemento es asegurar la sostenibilidad de todo el trabajo de control interno que no corresponde solo al COCOIN, sino realmente a los diferentes actores, bueno, a todo el personal de las instituciones, desde la máxima autoridad, al COCOIN, ONADICI, el Tribunal Superior de Cuentas, los auditores internos, todos ellos que puedan asegurar que funciona un sistema en las instituciones. Finalmente, un eje transversal, un tema que evaluamos nosotros en todas las áreas de gestión, en compras y contrataciones y en recursos humanos, es la divulgación de información. La transparencia la medimos nosotros a partir de dos variables o dos indicadores. Uno es cuánto de la información solicitada por ASJ se entregó. Esa es la primera parte de la tabla, que no voy a entrar en detalle, los que ven allá. Por cierto, creo que no hemos mencionado que usamos una escala de semáforo, por eso ven ahí colores. Asignamos un color rojo en las puntuaciones cuando es de 0 a 69%, amarillo si va de 70 a 89% y de 90 a 100 verde. Entonces vemos pues que hay retos, pero hay unos amarillos y verde, hay un verde ahí que es de la Secretaría de Educación en compras y contrataciones en la entrega de información, pero quiero enfocar en la segunda parte, en las últimas dos columnas, que tienen que ver con la divulgación de la información de los procesos de compras y contratación en la primera y la segunda en gestión de recursos humanos. Compras y contrataciones es cuánto se publicó en Onducompras, muchas gracias, y cuánto se publicó en el portal de lo que establece la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para la gestión de recursos humanos. Lamentablemente ahí estamos en rojo.
Solo la Secretaría de Salud, que ha tenido unos oficiales de transparencia realmente muy comprometidos con el tema, es quien tiene ahí un 84%, pero en compras y contrataciones realmente es necesario que ahora que se va a tener un ONDU Compras 2.0, que hay un compromiso con la divulgación de esta información de los procesos de compras en el sistema, como una rendición de cuentas y como un cumplimiento de las disposiciones de la ley. Y en gestión de recursos humanos también en los portales de transparencia es importante, si bien es mayor el porcentaje en recursos humanos de divulgación de la información, pero todavía estamos en rojo y solo con un amarillo, ¿verdad? Hay que ponerle atención a ese tema. Finalmente, en otro indicador que nosotros hemos evaluado es la participación ciudadana, la apertura de las instituciones a la participación ciudadana y si existen mecanismos de participación ciudadana. Pero también ese elemento no solo es responsabilidad de las instituciones públicas, sino de nosotros también como ciudadanos, ¿verdad? Los ciudadanos debemos mostrar interés y trabajar conjuntamente con las instituciones para poder mejorar los sistemas. Entonces, para poder promover esto en la sociedad civil, nosotros hicimos algunos esfuerzos en compartir herramientas de auditoría social en estas áreas. Capacitamos 15 organizaciones de sociedad civil que luego realizaron al menos en aquel momento 6 auditorías, nos han reportado más en compras y contrataciones y gestión de recursos humanos en otras ciudades del país. Y actualmente hay 21 organizaciones de sociedad civil que están replicando nuestra metodología, nuestras herramientas en la verificación de estadísticas de gestión por resultados. Estamos tratando de promover que haya participación ciudadana responsable también, ¿verdad? Que podamos nosotros estar allí cuando nos abren las puertas, porque muchas veces las instituciones públicas también se quejan y nos dicen, bueno, pero nosotros invitamos y nadie llega, ¿verdad? O nadie se presenta para participar, porque es con esto que nosotros queremos contribuir en esta parte. Finalmente, Cristian, queremos compartirles qué sigue. Ustedes se preguntarán, bueno, estamos hablando del cierre del convenio con MCA, de la primera etapa, pero como decía don Alan, vamos a continuar porque estamos comprometidos con este trabajo, tenemos esperanza con los resultados que se han visto hasta ahora, ¿verdad? Ese incremento de 30 puntos para nosotros nos evidencia de que el esfuerzo ha valido la pena, que vale la pena seguirle apostando a ello, y vamos a seguir con el trabajo en compras y contrataciones, gestión de recursos humanos, pero este es un elemento nuevo que vamos a introducir, es decir, hemos solicitado información que tiene que ver, por ejemplo, el mapa verde nos habla de la tasa de policías, estamos solicitando información con varios indicadores claves de gestión por resultados en las instituciones. Y esto lleva elementos de, por ejemplo, cuál es la tasa de policías en los diferentes departamentos del país, cómo están distribuidos, pero cómo responde eso a la tasa de homicidios, por ejemplo, que es la que está en el mapa rojo, cómo se relaciona eso con las diferentes tasas o incidencias delictivas, o sea, otros delitos que se cometen en los departamentos. Queremos ver cómo está la disponibilidad de recursos en cada una de esas zonas, con qué recursos cuentan, cómo está su infraestructura, cómo está su equipamiento para poder responder a la necesidad local, cómo está la cobertura y cómo está la eficiencia, entre otros elementos. En salud, por ejemplo, estamos en el siguiente, por favor, Cristian, aunque creo que es un poco difícil de leer, también por departamento. Esta es una distribución del personal de servicio en la Secretaría de Salud. Ahí podemos ver, por ejemplo, cuántos odontólogos, cuántos médicos especialistas, cuántas enfermeras, cuántos médicos generales hay por cada departamento, y después esto compararlo con la incidencia en enfermedades y la necesidad o la demanda en cada uno de esos departamentos. Este trabajo lo hemos iniciado a hacer en este año y es lo que estaríamos presentando más adelante. Finalmente, queremos cerrar con 2 citas importantes para nosotros que resumen este trabajo, el por qué lo hacemos. Delia Ferrera, la presidenta de Transparencia Internacional, dice: la corrupción nos hace víctima a todos, a veces en forma directa,
hay espacio para que todos trabajemos contra la corrupción, por la transparencia, por la integridad. Y eso es lo que estamos tratando de hacer acá, ¿verdad? Con este trabajo, queremos en este espacio de trabajo conjunto, queremos todos cooperar para tener un mejor sistema, para tener las mejores instituciones públicas, porque es responsabilidad de todos. Y la licenciada Marcia Morán, gerente administrativa de la Secretaría de Seguridad, en una de las entrevistas decía, esta radiografía hecha a las instituciones del Estado nos dio una línea de acción a seguir. Y nuestra invitación hoy a ustedes, a todos los representantes de las instituciones públicas, que sigan en esa línea de acción, que sigan comprometidos con los cambios, que puedan asegurar la sostenibilidad de las mejoras, los avances logrados hasta ahora, y que nosotros estaremos ahí siempre apoyándoles para poder tener lo mejor y una sociedad más justa. Muchas gracias. Gracias, Keila García, directora de Gestión Pública de la ASJ, nos ha presentado los resultados del monitoreo del desempeño de las instituciones públicas. Continuamos con la importancia de los avances obtenidos en el marco del convenio, y sobre esto nos detallará el director de la Corporación de la Cuenta del Desafío del Milenio para Honduras y Guatemala, John Wingold. Gracias. Muy buenos días a todos. Estoy aquí más que todo para agradecer muchas diferentes personas que han tenido un rol en esto. Empezando con ACJ. Quiero agradecer la dedicación de Keila, de Kurt, de Lester, de Omar, de Yahaira, de todos que han tenido un rol en esto. También quiero agradecer al gobierno, empezando con el presidente Hernández. No es una cosa fácil y no es una cosa que he visto, que su primer acto de su gobierno es dar la apertura a la sociedad civil de pedir cuentas de su gobierno. Este es algo único y muy importante. También quiero agradecer a los ministros y los funcionarios de los diferentes entes del gobierno que han dedicado su tiempo de sentar con el equipo de ACJ y compartir esta información. Esto también quiero reconocer que no es nada fácil. También estoy aquí de agradecer a los otros miembros de sociedad civil que han colaborado con nosotros en diferentes aspectos de auditoría social. Quiero agradecer a los miembros de la prensa, porque como decimos en inglés, si un árbol cae en el bosque y nadie está allí para escucharlo, hay sonido, no hay sonido. Entonces, la amplificación de los hallazgos de ACJ, de apertura de gobierno, no tendría ninguna incidencia sin el apoyo de la prensa. Quiero reconocer esto. Y también quiero agradecer los esfuerzos de mis colegas en la comunidad internacional, que también está buscando un nuevo enfoque en la cooperación internacional, que busca no solamente qué podemos hacer por el país, pero cómo podemos mejorar los sistemas del país. Y en este quiero enfocar mis comentarios breves. MSC, Millennium Challenge Corporation, empezamos nuestra relación con el gobierno de Honduras con la construcción de una carretera, porque nuestra meta siempre ha sido reducir la pobreza por medio de crecimiento económico. Y pues, ¿qué necesita para crecimiento económico? Necesita todos los insumos necesarios para que el sector privado pueda fomentar crecimiento económico y trabajo. Y pues para esto necesita una población educada, necesita carreteras, necesita salud, necesita seguridad, necesita la certeza legal, necesita un marco regulatorio. Pero si intentamos como la comunidad internacional de proveer todas estas cosas directamente, sí, podemos dejar debajo del liderazgo de Marco y su equipo una carretera lindo en el CE5, pero esta es una carretera. No es factible para nosotros como la comunidad internacional de construir las escuelas, de capacitar los agricultores, de hacer todo
Este nos da cuenta al principio de esta actividad. También el presupuesto del gobierno de Honduras ejecutado en el año 2017, que es el más reciente que tengo información, es 150 mil millones de lempiras. Esta es una cantidad sumamente mayor que las cantidades de recursos disponibles de fondos externos. Y por lo cual tenemos que darnos cuenta que el solo ruta para avanzar con el crecimiento económico del país es mejorar el desempeño del gobierno de Honduras. Y en este hemos enfocado nuestros esfuerzos en el programa Umbral. Un parte ha sido directamente con el gobierno, de dar el apoyo a ese fin en la mejor formulación presupuestaria, de pagar a los proveedores del Estado a tiempo, con ONCAE, con los avances que Keila ha mencionado, con el Tribunal Superior de Cuentas, pero al mismo vez que tiene un mejoramiento de la capacidad del gobierno, necesita en el otro lado la exigencia del pueblo. Tiene que tener esta demanda para la entrega de servicios públicos. Entonces, este implica una serie de cosas para ver que el gobierno de Honduras está proveyendo los servicios públicos en una manera de alta calidad. Tiene que empezar con una definición de qué van a hacer, con los estándares de servicio. El pueblo tiene el derecho de ir a cualquier ministerio. ¿Qué hace? Dígame cuáles son sus metas. Este ha sido un parte de los esfuerzos del gobierno de enfocar en los resultados, que debemos empezar con los resultados. Después, ¿cuáles recursos necesitamos para proveer estos resultados? En términos de la planilla, en términos de los bienes y servicios que vamos a contratar. Y tenemos que tener mecanismos de dar seguimiento de la implementación de esto. Entonces, para que se pueda proveer servicios de calidad, necesita funcionarios calificados en un lado y necesitas las reglas, las instituciones apropiadas de proveerlo. Y si recuerdas solo una cosa de este discurso pequeño, espero que es esto, es que las reglas de veras necesitan una combinación de tres cosas. Necesita la regla misma, necesita un sistema de vigilancia y necesita una sanción. Hemos invertido mucho tiempo en solo formular las reglas, pero una regla que no tiene monitorea y no tiene sanción, de veras no es una regla, es solo algo en papel. Entonces veo esto como uno de los roles importantes de ACJ y también del Tribunal Superior de Cuentas y también de ONCAE y UNODICI. Es que sí, hemos fijado buenas leyes, buenas prácticas, pero sin estos mecanismos de monitoreo no van a cumplir con esto. Entonces, veo el rol que hemos alcanzado por medio de ACJ es mejorar el desempeño de la entrega de servicios públicos del Estado. La meta al final, como Kurt está mencionando, no es ver denuncias, no es dar sanciones, es mejorar la entrega de los servicios públicos. Y para hacer esto necesita no solamente la transparencia, hemos enfocado bastante en la transparencia, pero la cosa única de este esfuerzo que es transparencia, pero más de esto, la expertise y tiempo dedicado de investigar toda esta información y para asegurar que la información tiene la recepción de parte del Estado para formular planes de mejora. Entonces, pienso que la transparencia es una condición necesaria, pero sin los esfuerzos de un equipo dedicado, no es como cada ciudadano puede ir al portal de información y toma el tiempo de leer todos estos documentos. Entonces tenemos que pensar en invertir en sociedad civil para que ellos puedan fungir este rol tan importante. ¿Y qué ha sido alcanzado con esto? Pues no voy a mencionar mucho porque Keila han hecho una buena explicación de todos los resultados que hemos alcanzado, pero quiero mencionar un par de cosas. Uno es que pienso que este ha mostrado
que el pueblo tiene un rol de exigir la entrega de servicios públicos de alta calidad. Pienso que hace 10 años cuando llegué aquí, la población dice que pues no tenemos el derecho de exigir cosas. Y pienso que algo que ha mostrado en esta iniciativa es que sí, el pueblo no solamente debe exigir trabajo del gobierno, pero debe exigir servicios públicos. También pienso que puede decir que hay una confianza que se puede mejorar las cosas. Hemos visto que en los últimos 5 años esto sí ha tenido una incidencia. Entonces no es solamente decir que sí tenemos problemas, claro que tenemos problemas, pero con estos esfuerzos la gente sí exige los servicios públicos, sí puede mejorar las cosas. Y también la tercera cosa que veo es que tenemos el compromiso de los líderes y de ACJ de seguir en este camino, de seguir en esta ruta. Y con esto pienso que es una buena transición al próximo discurso y comentarios de mi buen amigo Alfredo Cantero. Muchísimas gracias. Buenos días a todos. Bienvenidos y antes de referirme a la mesa principal, quiero resaltar que esta casa llena es lo más importante hoy. Son ustedes que estén aquí escuchando esto, acompañándonos, eso es lo más importante. Diana, Blanca, Keila, Lester, Alan, John, Omar y a Jaira, gracias por tenernos a John y a mí sentados ahí como que fuéramos parte de su equipo. Así me siento. Y muchas gracias. De verdad que traía un discurso un poquito más corto que el que van a escuchar, pero fue tanta riqueza de información hoy que me van a disculpar que me alargue un poquitito más. Los resultados, y me van a disculpar. Los resultados que hoy nos presentó ASJ en este informe evidencia dos realidades. En primer lugar, que cuando hay voluntad se pueden lograr objetivos ambiciosos. Es decir, los avances que hemos visto son alentadores si los comparamos con los resultados del informe de línea base, con los resultados de la segunda y tercera evaluación. En segundo lugar, a pesar de estos avances, aún falta muchísimo por hacer para fortalecer la integridad, la transparencia y la rendición de cuentas en las instituciones públicas. En su primer acto público, como nos recordó Keila hoy, tras la toma de posesión, el presidente Hernández firma una carta de intenciones entre el gobierno de Honduras y Transparencia Internacional que da como resultado el convenio que hoy nos tiene aquí. Bajo esos parámetros, quisiera ser enfático en que la administración del presidente Hernández ha tenido claridad en que es imperativo fomentar la transparencia y la rendición de cuentas, y él ha demostrado esa voluntad con este convenio. La firma de este convenio fue el parteaguas de nuestra lucha anticorrupción, y me agrada ver los resultados concretos de este esfuerzo. Las instituciones públicas fueron subiendo en los promedios generales en cada evaluación, pasando de un 33% en la línea base a un 57% en la segunda evaluación y a un 63% en la tercera. Pero como ya dije, aún falta mucho por hacer. Estamos trabajando por disminuir estas brechas y los compromisos del gobierno son muchos, pero hoy me limitaré a mencionar solamente a los que tienen relación con las áreas evaluadas en las instituciones cuyos resultados
hemos podido ver esta mañana. Y en este momento quiero resaltar la forma en que trabaja ASJ y agradecerla como ciudadano y funcionario público. ASJ son críticos firmes, pero siempre están dispuestos a sentarse en la mesa. Y esa actitud vale oro en este país. Y además sé que esa actitud les gana muchos anticuerpos en sus compañeros de sociedad civil, y obviamente hay un montón de funcionarios que se sienten increpados, y ustedes, aún generando esos anticuerpos día a día, hacen su trabajo, y eso se agradece. En el tema de compras y contrataciones, pasado mañana, con Evelyn, Marco y John Wingle y su equipo, vamos a estar lanzando la plataforma, la nueva plataforma de compras, Honducompras 2.0. Están todos invitados, espero que nos dé la casa, Evelyn. Solo a manera de ejemplo de las mejoras que esta plataforma incluye, contempla una sección de datos abiertos en la que los usuarios, de momento, pueden encontrar información descargable de los módulos de difusión del año 2005 a 2019, del módulo de difusión directa desde el 2008 y del módulo de compras por catálogos electrónicos desde el 2014. De igual manera, la plataforma del sector de infraestructura, el sistema de información y seguimiento de obras y contratos de supervisión SISOX, en la cual hay información disponible de 1.279 proyectos de infraestructura pública valorados en más de 22.000 millones de lempiras, también ha sido un bastión fundamental en el fomento de la transparencia. De manera paralela, hemos venido impulsando reformas a la Ley de Contratación del Estado, una iniciativa que hoy se encuentra en proceso de socialización. Esta nueva ley ha seguido un proceso de co-creación con los sectores de sociedad civil, sector privado y cooperación, a fin que responda a los estándares actuales de fomento a la competitividad, transparencia y rendición de cuentas. Adicionalmente, Honduras recientemente se convirtió en marzo recién pasado, en el país número 69 en adoptar la Carta Internacional de Datos Abiertos, una herramienta que promueve la organización Open Data, basada en principios compartidos y que busca potenciar la transparencia y la rendición de cuentas en el sector público. La adhesión a la Carta de Datos Abiertos se dio en el marco de la Semana de Gobierno Abierto, que celebró la Alianza de Gobierno Abierto Honduras. Esta iniciativa está conformada por 4 sectores: sociedad civil, sector privado, academia y gobierno. Y hoy quiero resaltar algo muy importante. Ya vamos a seguir con un par de instituciones, pero todo esto que les he venido comentando y que demuestra la voluntad de este gobierno en transparencia y en gobierno y datos abiertos, ciudadanos, queda en sus manos cuidarlo. Si aquí viniese un gobierno que no cree en estos principios, todo esto no toma más de un día votarlo. Y ahí es donde ustedes tendrán que estar vigilantes y asegurar que esta voluntad que este gobierno ha mostrado en el próximo gobierno, llámese como se llame el presidente de Honduras, se exija que esto siga. En el manejo de recursos humanos, actualmente estamos apoyando a la Junta Interventora del Registro Nacional de las Personas, que aquí nos acompaña hoy nuestro amigo Oscar.
el proceso de modernización, de transformación del registro, en donde apostamos por potenciar la reforma integral estatal en el manejo de recursos humanos. Como primer paso en el RNP, se instaurará la carrera registral, que será la punta del iceberg del nuevo modelo de contratación por meritocracia en todas las instituciones del Estado, una tarea que deberá ser liderada por la Dirección General de Servicio Civil. Y quiero cerrar hoy parafraseando al expresidente de Transparencia Internacional: la corrupción es un impuesto que pagan los más pobres. Cito a José Ugaz, porque el anhelo de la actual administración es lograr la amalgama con el sector privado, el sector de cooperación internacional y sociedad civil, para que todos impulsemos y combatamos este flagelo y que en el mediano y largo plazo podamos vivir en una Honduras mucho más transparente, incluyente y más justa. Muchas gracias. Escuchamos a continuación reflexiones finales por parte del director de Gobernanza y Estudios Aplicados de la ASJ, Lester Ramírez. Muy buenos días. Voy a tratar de meter un gol en el último minuto, tipo como Liverpool. Lo siento para los barcelonistas. Ayer, hoy en la madrugada antes de dormirme, le dije a mi esposa: vos sabés que el convenio, este proyecto, es el proyecto más largo que ha tenido Honduras en términos de auditoría social en su historia. Es decir, me dice mi esposa: sí, pero hubo la ERP. Tenés razón, le digo. Pero la ERP eran proyectos que financiaba la cooperación en el marco del proceso de reducción de la pobreza, pero eran proyectos a diferentes organizaciones, de manera, obviamente en diferentes municipios, pero también tenían el elemento de que no era centralizado. El convenio TI con el gobierno de Honduras es en ese sentido un primer paso en un trabajo que viene haciendo la sociedad civil organizada por 20 años ya, ¿no? Es decir, es la construcción de un legado y de un aprendizaje social que venimos haciendo. Cuando muchas veces decimos de que Honduras no cambia y que el cambio es muy difícil lograr, creo que estas experiencias nos demuestran que sí, poco a poco vamos haciendo mejoras. Obviamente necesitamos el concierto de todos y fundamentalmente la confianza de todos nosotros, ¿no? Yo creo que ese es el gran ingrediente que hace falta en nuestro país en este momento. Para reflexionar, a mí en el trabajo, cuando hablamos del convenio me dicen el vientre de alquiler. Fui la persona, me acuerdo que en diciembre del 2013, Carlos Hernández me llama por teléfono, y también estaba fuera del país, también representando los colores de Honduras, y me dice: tenemos una situación. Me llamó el presidente electo y necesitamos que nos apoye en preparar una carta de intenciones, me dice. Y esa carta de intenciones nos tiene que decir, por primera parte, el compromiso que debe tener el gobierno de Honduras en términos de apertura y acceso a información. Y el segundo punto es, tiene que tener elementos del cual ASJ viene trabajando. Seguridad, en aquel entonces era más educación y salud, seguridad venía empezando, e infraestructura, y bueno, el gobierno introdujo lo que es la ley y la gestión tributaria, ¿no? Me acuerdo en ese entonces, que era diciembre, era Navidad, nadie quería trabajar en Navidad, pero bueno, me puse manos a la obra. Un mes después, como hemos dicho ya varias personas, colegas aquí en la mesa, el presidente electo Juan Orlando Hernández en ese entonces firma en su primer día, el día que toma posesión, uno de los primeros actos que hace es firmar la carta de intenciones, ¿no? Para mí fue una gran sorpresa. Obviamente yo era incrédulo, sigo siendo muy incrédulo todavía, y eso es parte viene innato con todo investigador, pero
de ahí empezó un efecto bola de nieve. Me acuerdo de que, como dijo Alan, se tenía un consultor que iba a diseñar el convenio, todo el proyecto. 3 meses después me llaman a mí y me dicen, el consultor no está dando el ancho. Necesitamos que lo releves y que trabajes en el diseño de, ya en la parte ya más estructural de un proyecto ya de largo plazo, ¿no? Para hacerle la historia corta, esos próximos meses trabajé con don Renan Sagastume, que creo que también es uno de los grandes artífices de este trabajo de parte del gobierno. Creo que está dejando un gran legado. Además fue profesor mío en la universidad, entonces le tengo mucha estima. Pero en agosto se firma el convenio y me acuerdo de que con Alan decíamos entre bambalinas, no saben en qué se metieron. Y en efecto, ¿no? Realmente fue un gran riesgo que tomó el presidente Juan Orlando Hernández en ese momento. Uno de los detalles que nos dijeron a nosotros el día de la firma del convenio, y esto yo creo que muy pocas personas lo saben, pero muchos de las personas del equipo del presidente electo en ese momento, o ya presidente en funciones, estaban en contra de que se firmara el convenio. Es decir, el propio día que se estaba firmando, que llegó la presidenta de Transparencia Internacional, habían fuertes presiones de parte de su equipo de asesores y su equipo de gabinete para que no firmara el convenio. Porque obviamente implicaba una apertura enorme, un cambio enorme y acceso a información muy, muy detallada. Ustedes han visto el nivel de detalle que hemos logrado tener al grado de que han habido requerimientos fiscales y personas ya procesadas judicialmente, ¿no? Es decir, creo que nunca nos imaginábamos que eso iba a ser el resultado. Obviamente, mi idea, y aquí les voy a explicar 3 puntos de dónde yo concibo esta idea de cómo diseñar este proyecto. A mí me tocó trabajar en la Comisión de la Verdad después del golpe de Estado y me pusieron a trabajar como investigador en los actos de corrupción que se dieron durante el proceso, antes, durante y después del golpe de Estado. Y me tocó revisar un documento que se llamaba en aquel entonces Plan del Poder Ejecutivo contra la Corrupción. Y era el plan que en la cuenta del milenio justamente le había dado como condicionante de los $200 millones que se le iba a entregar al gobierno de José Manuel Zelaya Rosales para darle gobernabilidad al manejo de estos fondos, pero también para mostrar voluntad de transparentar la gestión y de mostrar eficiencia también, ¿no? Un elemento que pude notar es que una vez que siguió y fracasaron en el siguiente compacto de la cuenta del milenio, ese plan dejó de existir. Es decir, el contrapeso, el incentivo que había para un actor de la cooperación de buscar transparencia y combate a la corrupción a través de un documento como un plan anticorrupción, no había realmente un incentivo para presionar al gobierno, ¿no? Esa es la primera lección que yo obtuve. Después me tocó evaluar de manera independiente el primer plan de gobierno abierto que se suscribió en el gobierno de Porfirio Lobo Sosa, y ahí que noté que si no existía una entidad independiente con capacidad técnica para monitorear los compromisos de gobierno abierto, no iba a tener resultados. Ese es el segundo aprendizaje que yo logré obtener. Y el tercero, en el 2014 le hice un trabajo al CNA, al Consejo Nacional Anticorrupción, que se llama la Política de Auditoría Social. ¿Y qué me di cuenta yo? En la revisión de todas las auditorías sociales que se habían hecho en el marco de la ERP y muchas que se hicieron después, me di cuenta de que la sociedad civil organizada hacían auditorías sociales, pero se quedaban con el informe. Después no tenían ni la capacidad de incidencia, ni la capacidad de hablar de manera política con la autoridad pública para darle monitoreo y darle continuidad a las recomendaciones de estos informes. Es decir, que la sociedad civil también tenía un nivel de responsabilidad en el hecho de que no se estaba
dando continuidad, ¿no? Y esos 3 aprendizajes que yo tuve a lo largo de estos tiempos, los trasladé al convenio, ¿no? El espíritu del convenio fue eso, ¿no? Buscar un mecanismo independiente de monitoreo y evaluación del gobierno a través de la construcción de compromisos mutuos, de la acción colectiva, ¿no? Ese es el espíritu. Y que la entidad que pudiese monitorear también tuviese la capacidad instalada para hacer ese trabajo, ¿no? Y ahora que estaba hablando con Alan, hay un tema que hay que reconocer. ASJ aprendió enormemente de este proyecto. Ya no es un proyecto, es un programa. Es decir, la ASJ que firmó este documento en el 2014 de agosto, a la ASJ que hay ahora, es totalmente abismal. Y eso yo creo que es reconocerlo. Nosotros como organización de sociedad civil hemos aprendido enormemente y eso nos ha dado a nosotros una posición de hablar con criterio y con objetividad. Y eso, nuestra obligación como organizaciones de sociedad civil es transmitir eso a las demás organizaciones de sociedad civil. Ese es el legado que debemos continuar nosotros, ¿no? Hay otro elemento que me gustaría hablar y es las lecciones aprendidas, ¿no? Yo creo que aquí hay muchas lecciones aprendidas, pero en el contexto del país que tenemos hoy y la incertidumbre que nos abarca a todos, hay unos elementos que hay que tomar en cuenta del convenio y ver cómo nosotros como sociedad y como gobierno y como cooperación podemos continuar adelante, ¿no? Y es que, por un lado, el convenio también tuvo una experiencia muy interesante que tal vez no lo hemos remarcado con la empresa privada. Creo que es necesario, cada vez es necesario que la empresa privada inicie y trabaje con el gobierno, pero trabaje con las organizaciones de sociedad civil, ¿no? A través del espacio y de la experiencia que tuvimos en la Secretaría de Salud, pudimos trabajar con el Banco de Occidente, muy buena experiencia. En ese sentido yo creo que la empresa privada, el sector privado, tiene también un enorme compromiso en este trabajo de combate a la corrupción y la transparencia, y yo creo que fuimos en sí una primera experiencia donde hay buenas lecciones y una buena colaboración con el sector privado. Y el otro elemento es el tema de que va a ser necesario, y aquí no quiero ser pesimista, pero el convenio en el contexto de país que tenemos hoy en día y las instituciones que tenemos hoy en día, es necesario tener una instancia como, o un mecanismo como el convenio de TI. Después del golpe de Estado en el 2010, las instituciones cayeron enormemente. Hubo un gran deterioro y una gran fragilidad institucional. Hoy vemos las consecuencias, ¿no? Hoy vemos todos los actos de corrupción que se dieron en ese periodo de gobierno, pero además de eso vemos también cómo es la fragilidad de nuestro sistema electoral, ¿no? Lastimosamente en el 2017, con el proceso de las elecciones, estamos viendo el mismo fenómeno donde las instituciones están sumamente deterioradas, no hay confianza en las instituciones, y es por eso de que muchas veces en esos espacios es cuando se generan las oportunidades de corrupción. Es decir, si tenemos instituciones fuertes, si tenemos instituciones que planifican, si tenemos instituciones con controles que pueden detectar o prevenir o pueden supervisar, vamos a tener mejores resultados en términos de reducción de la corrupción. Pero si no tenemos esas instituciones, necesitamos estos actores externos que hagan ese contrapeso, y justamente ese es el rol, lastimosamente, del convenio TI en este momento, ¿no? Ese es, creo que, el primer gran aprendizaje. El segundo es, y aquí tiene que ver mucho con lo que dijo el ingeniero Cantero, y es: las organizaciones de sociedad civil necesitan estar cerca del poder para trabajar, pero tienen que estar suficientemente lejos para denunciarlo, ¿no? Y eso es algo que en algún momento Alan lo dijo, siempre se me quedó, y esto para ASJ le ha costado, ¿no? Especialmente en un país enormemente polarizado ideológicamente, cuando ven a una organización trabajando con un gobierno que posiblemente no es el más apetitoso para muchos, eso va a generar sin duda alguna instrumentalización política, ¿no? Pero ese es el riesgo que ASJ tomó hace 4 años, hace 5 años,
Y yo creo que ese riesgo hoy por hoy está generando dividendos, ¿no? Y eso es también parte del desarrollo de la sociedad civil. La sociedad civil tiene que madurar. Siempre he dicho yo, la sociedad civil, al igual que los partidos políticos, es un reflejo de nuestra democracia. Y yo creo que eso es algo fundamental. El tercer elemento, y aquí es algo que creo que para verlo para futuro, es que si ustedes ven, la gran pregunta es, ¿serán sostenibles estos cambios? Solo el tiempo lo podrá decidir, ¿no? La sostenibilidad de estos cambios. Pero un elemento que sí ya está llegando a su, se puede decir, caducidad, es el tema del clientelismo político. Estamos viendo que hay comisiones interventoras en varios sectores, y un fenómeno que se está dando fuertemente es que el elemento clientelar político no deja que se den reformas. Eventualmente el costo de tener personas nombradas políticamente va a ser tan alto para los partidos políticos que van a tener que llegar a reformas. Y aquí está la clave, no solamente le compete al partido de gobierno liderar esas reformas, sino es al sistema político como tal. Es decir, y aquí quiero extrapolar a los Estados Unidos, hace 100 años, o hace un poquito más de 100 años, 120 años en Estados Unidos, tenía el mismo problema que tiene Honduras en términos de enorme politización política. En los Estados Unidos, y no quiero decir que tiene que pasar lo mismo acá, pero en Estados Unidos mataron a un presidente por ese tema. Garfield, el presidente Garfield. ¿Y qué decidieron? Los demócratas con los republicanos acordaron instaurar el mecanismo meritocrático. Porque el costo de tener cargos nombrados políticamente para la eficiencia gubernamental era enorme. Y eso eventualmente va a tener que pasar en Honduras. ¿Cuándo? Eso solamente las fuerzas políticas lo podrán decidir. Pero sí estamos llegando a un momento ya de caducidad y que eso en sí origina mucho de los problemas de ingobernabilidad que tenemos en el país y corrupción obviamente, ¿no? Y por último, la gran lección, y aquí quiero reconocer el gran trabajo y el aporte de las cooperantes, desde el mismo MCA, USAID, Creative, GIZ en el sector de educación, todos le apostaron a este proyecto. Pero fue una clave muy interesante. Yo también venía de la cooperación internacional, trabajé por 6 años en el PNUD, y me di cuenta de algo, muchas veces la cooperación define la agenda, tanto del gobierno como de la sociedad civil, ¿no? Y muchas veces las políticas no salen como uno cree que deben salir justamente por el tipo de agenda que se define, ¿no? Pero en el caso del convenio fue muy interesante porque nosotros le llevamos el proyecto ya diseñado a los cooperantes. Y los cooperantes no pudieron cambiar el diseño de ese proyecto. Y eso nos demuestra de que los hondureños podemos hacer las cosas bien. La gran innovación del convenio es que es un trabajo hecho por hondureños para hondureños. O sea, no metieron mano en términos de diseño, de indicadores, de agendas, ningún cooperante ni ninguna autoridad de gobierno. Y eso yo creo que es loable y de reconocer. Hoy por hoy un periodista afuera me preguntaba, ¿qué va a hacer Carlos en Ecuador? ¿Qué está haciendo Carlos en Ecuador? Justamente esto. Estamos ya llegando a exportar este proyecto y el reconocimiento que se le está dando a Carlos Hernández en Ecuador es justamente por los resultados que hemos tenido con este proyecto, ¿no? Entonces creo que eso también es como un granito de positividad, ¿no? en este mar de incertidumbre que tenemos como país en este momento, ¿no? Pero sin duda alguna yo creo que es loable reconocerlo. Y para finalizar, como les dije al inicio, me consideran el vientre de alquiler, pero yo creo de que no pudo haber madre en términos figurativos que pudo haber llevado a este niño a crianza si no hubiese sido por el trabajo de Keila García. Yo creo de que ella realmente en términos de la eficiencia, de la eficacia y la cohesión de un equipo, es uno de los equipos más grandes de trabajo que tiene ASJ y más complejo. Creo que nadie lo podía haber hecho como Keila, ¿no? En ese sentido, muchas gracias Keila por la gran aporte al país, ¿no? Gracias.
De esta manera concluimos la presentación de resultados del monitoreo del desempeño de las instituciones públicas, agradeciendo a todos su presencia. Gracias también a los medios de comunicación que nos acompañaron.